Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? En 5 minuticos arrancamos con la clasecita, ¿listo? Cinco minuticos nomás y ya arrancamos. Mientras tanto esperamos que la gente entre y arrancamos con la clasecita, ¿listo? Esta ya va a ser la clase número 4, ¿listo? De esta serie de clases gratis que hemos venido dando, ¿listo? Entonces vamos a dar un tiempito de espera y ya arrancamos. Mientras tanto, pueden ir a mi canal de YouTube, listo, que se llama igual que mi nombre de usuario de TikTok, listo, voy a enviárselos por aquí. Porque allá en YouTube ya tengo subidas, listo, ya están subidas las clases que ya hemos dado. Entonces, para poder comprender un poquitico esta cuarta clase, si recién empiezan lo que es el trading, es necesario que hayan visto estas clases. Entonces pueden ir a mi canal de YouTube, listo, ahí les dejo en el comentario anclado y van a poder encontrar las clases que ya hemos dado, listo, para que puedan estar al día, para que de esa forma puedan empezar a familiarizarse más con el trading y que les quede un poco más sencillo, listo, comprender lo que es la clase del día de hoy, ¿vale? Entonces dale, 5 minuticos, como ven ahí, arrancamos con la clasecita. Les adelanto, hoy vamos a aprender un poquitico sobre liquidez, ¿listo? Es un tema bastante importante entender porque en realidad el mercado, ¿listo? Les adelanto aquí un poquito, se mueve es a través de liquidez, ¿vale? Aunque ya aprendimos estructura, entendimos un poquitico cómo leer las tendencias, el mercado en sí se mueve por liquidez, ¿listo? Entonces es una clase muy importante, ¿listo? Que vamos a ver el día de hoy. Entonces les recuerdo nuevamente ahí en el comentario anclado, listo, encuentran mi canal de YouTube, ¿vale? Para que puedan ir y puedan acceder a las clases que ya hemos dado. Ahí ya están subidas para que se puedan poner un poquito al día de este curso para que puedan aprender trading completamente gratis, ¿listo? Entonces ahí en el canal de YouTube van a encontrar las clases que ya subimos para que puedan repasar y tal vez si les cuesta un poquito entender esta clase, bueno, entonces puedan desatrasarse, listo, con las clasecitas que ya hemos dado. Entonces son 7 en punto, listo, entonces vamos a ir empezando, ¿vale? Para no alargar mucho y yo sé que este temita les va a gustar bastante, listo, y requiero, ¿verdad? Les quiero pedir que presten mucha, pero mucha atención, ¿vale? A lo que vamos a aprender el día de hoy, listo. Entonces, como les decía al inicio, ¿listo? Hoy vamos a aprender sobre liquidez, ¿vale? Vamos a aprender sobre lo que en realidad mueve al mercado, ¿listo? Nosotros ya en la clase anterior, ¿listo? En la que ya tuvimos hace unas semanitas, aprendimos un poquitico sobre las tendencias, ¿verdad? Aprendimos sobre los fractales, identificar nuestras tendencias alcistas, también aprendimos a identificar nuestras tendencias bajistas, ¿verdad? Aprendimos que el precio se mueve por altos, por bajos y que esos altos y bajos que el precio me genera, listo, me crean las tendencias, una tendencia alcista que genera altos y bajos cada vez más altos que los anteriores, ¿vale? Y aprendimos también que en una tendencia bajista pues pasa lo contrario, serían entonces altos y bajos cada vez más bajos que los anteriores. Y esto es vital que ustedes lo entiendan, ¿sí? El mercado también se mueve por tendencias, pero sin dinero el mercado no se podría mover. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a aprender liquidez, ¿vale? ¿Y liquidez qué es? Es igual a dinero, ¿listo? El mercado no se podría mover si ni las instituciones ni nadie ingresara dinero al mercado, sino el mercado quedaría siempre quieto, no habría ninguno de esos movimientos. Entonces tengan muy claro, ¿listo? Que la liquidez es dinero. Y un concepto que a mí me gusta mucho tenerlo muy presente cuando estamos operando es que también miren la liquidez como si fuera gasolina, ¿listo? Mírenla como gasolina. El mercado, igual que un vehículo, ¿listo? Necesita gasolina para poder avanzar. Y si no hay gasolina, el carro o la moto nunca va a poder moverse. Lo mismo pasa con el dinero, ¿listo? El mercado no se va a poder mover
si no tiene gasolina, o sea, si no tiene dinero, ¿listo? Si no hay un banco que inyecte grandes cantidades de dinero o si no hay fondos de inversión interesados en comprar o vender un activo, pues ese activo nunca va a poder tener un movimiento y va a quedar siempre estático. Entonces no sé si ahí les ha pasado, ¿listo? Pueden comentarme aquí en confianza, estamos en confianza, ¿listo? Pueden decirme si les ha pasado muchas veces que el precio hace esto, ¿listo? Digamos que tenemos esta estructura, ¿listo? Y nosotros queremos comprar en este punto, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? El precio, listo, empieza a retroceder, activa nuestra entrada, intenta ir a favor y finalmente nos sacan stop loss. Pero una vez que nos sacan stop loss, ¿qué ocurre? Se va directo a nuestro take profit. Entonces me pueden comentar ahí si les ha pasado. De hecho a mí me pasó, si no estoy mal, la anterior semana en una venta en el oro, que de hecho creo que la subí en un video, que me pasó justamente eso. El precio iba a vender y finalmente me sacó en stop loss y ya se fue al take profit. Entonces esto es algo muy común de que sucede, ¿no? Y entonces cuando nos pasa esto decimos, no, es que el mercado me manipuló, es que el mercado fue directo a mi stop loss, ¿sí? Cuando en realidad ese stop loss lo pudimos haber evitado si hubiéramos comprendido lo que es la liquidez, ¿listo? Y al tener claro ese concepto de lo que es liquidez, yo sé que les voy a poder ayudar a que se ahorren muchos stop loss y de verdad tener un porcentaje de ganancia un poco mayor. Entonces, entendamos que la liquidez no es como una zona mágica donde el precio va a llegar y va a tener una reacción, no. Todo el mercado en sí es líquido, porque en todo el mercado encontramos dinero. En todo activo hay gente interesada en comprar o en vender ese activo, ya sean los bancos, las instituciones o nosotros mismos como traders minoristas, estamos interesados en ciertos activos e ingresamos dinero para comprar o para venderlos. Entonces, ya sabemos que el mercado o la liquidez viene a ser dinero, ¿verdad? Y vamos a mirarla también como la gasolina, ¿listo? Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder identificar esa liquidez en el mercado? Si ya dijimos que entonces todo el mercado es liquidez o en todo el mercado hay dinero, hay zonas donde pueden haber una acumulación mucho más grande que en otras, ¿listo? ¿Y cuáles son estas zonas? Pues la liquidez también se representa, ¿listo?, como las órdenes pendientes que tienen las instituciones o nosotros como traders. ¿Y qué son las órdenes pendientes? Sencillamente esos buy limits, ¿listo? O esos sell limits, ¿listo? O algún otro tipo de entrada, como yo ya se las expliqué en algunos videos también, que tenemos el buy stop, ¿listo? O tenemos el sell stop, ¿listo? Entonces, todo ese tipo de órdenes que están pendientes a ingresar al mercado, vienen a ser liquidez también, ¿listo? O sea, que se vería reflejado que todo eso es dinero que está esperando a ingresar al mercado. Y ahora hay otro tipo de liquidez que también nosotros podemos tener, y es que no necesariamente es una orden programada, sino que es cuando ya estamos dentro del mercado, ¿listo? Que ya tomamos nuestra compra o nuestra venta y colocamos nosotros nuestro punto de stop loss, nuestro punto de pérdida. Esa orden que está ahí esperando precisamente a que el mercado venga a tocarla también es dinero, ¿listo? Todas las zonas donde la gente o donde nosotros colocamos nuestros stop loss es dinero, ¿verdad? Porque es un nivel en donde nosotros decimos, ya si el precio llega hasta aquí, quiero que se cierre mi operación en pérdida. O sea que si yo compré un activo, voy a vender ese mismo activo en pérdida un poco más abajo. Y lo mismo pasa con las ventas. Entonces sabemos que todas esas órdenes pendientes, entonces vamos a agregar aquí también a los stop loss e inclusive al take profit. Cuando nosotros escogemos esas zonas, cuando definimos nuestras zonas de stop loss y zonas de take profit, es dinero que está esperando a ingresar al mercado. Entonces ya sabemos que la liquidez es la gasolina que necesita el mercado y también se representa en forma de operaciones pendientes que están esperando a entrar al mercado. ¿Listo? Entonces, entendamos esto, el mercado no se mueve por estructura o el mercado no busca manipularte, el mercado solo busca ser eficiente. ¿Y cómo es eficiente? Pues ingresando todo ese dinero que está pendiente. Entonces recordemos que el mercado no se mueve solo, el mercado tiene un porqué de cada movimiento y eso es gracias a un algoritmo, ¿listo? Un algoritmo interbancario.
Y ese algoritmo, ¿qué es lo que hace? Ese algoritmo lo que va a hacer o lo que busca es entregar ese dinero de la forma más eficaz posible. Entonces él, de acuerdo a cómo lo hayan programado, él decide en qué puntos va a llegar, va a tomar algo de dinero para continuar con sus movimientos. Entonces recordemos, el mercado siempre necesita estar recargando gasolina para poder hacer un movimiento. Sin esa gasolina, sin ese dinero, si no hubieran órdenes programadas, el mercado no se movería, ¿listo? Y quedaría siempre ahí estático, ¿listo? Entonces cuando el precio nos saca en stop loss es cuando nosotros decimos pues que fuimos la liquidez, ¿listo? Porque de pronto no leímos muy bien dónde estaba la mayor aglomeración de dinero y entramos en zonas donde tal vez nos apresuramos y ahí es cuando pensamos que entonces el mercado nos manipuló y de ahí sí ya se fue a nuestro take profit. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a aprender en la clase de hoy. Vamos a aprender a identificar estas zonas de liquidez para poder ahorrarnos esos stop loss y saber de verdad dónde el precio puede tener esas ciertas reacciones y nosotros no ser la liquidez, sino entrar después de que el precio ya sacó todos los stop loss de la gente. ¿Listo? Entonces, a mí la liquidez me gusta verla en diferentes formas. Como ya sabemos, hay muchas formas de liquidez porque todo el mercado es líquido, hay mucho dinero en todo el mercado, pero hay zonas, como les digo, donde se aglomeran más. Entonces no sé si han visto alguna estrategia, ¿listo? En que ocurre esto, ¿verdad? En que el precio se queda siempre como dentro de un mismo punto, ¿listo? Vamos a poner eso de color negrito para que se vea mejor. ¿Y qué ocurre cuando la gente ve este tipo de escenarios? Dicen entonces que el precio mantiene un techo, ¿verdad? Dicen que el precio mantiene siempre en un techo porque el precio no es capaz de romper esta zona y cada vez que llega rebota. Entonces la gente dice que aquí tengo un techo, tengo dos techos, triple techo, cuatro techos y lo mismo pasa en la zona de abajo, ¿verdad? El precio siempre llega a una zona que le llamarían un suelo, ¿verdad? Cada vez que el precio llega al suelo, rebota hacia arriba, llega al suelo, rebota hacia arriba. Entonces la gente, pues como ve que el precio cada vez que llega a esos niveles rebota, pues ¿qué hacen? Entonces si el precio sube, la gente que busca, pues vender, ¿listo? Y si la gente vende en estas zonas de arriba, ¿dónde estaría el dinero esperando a ingresar al mercado? En los stop loss, ¿verdad? Y si uno toma una venta en este punto, lo lógico es poner nuestro stop loss en una zona más arriba, ¿verdad? Entonces sabemos que los stop loss de la gente que ve este techo, que ve que el precio siempre llega y rechaza, todos los stop loss de estas personas están ¿dónde? En la parte de arriba. Entonces por eso cuando vemos que se forma este tipo de escenario en el gráfico, que la gente ve esos techos, sabemos que en realidad ahí hay mucho dinero y el mercado sabe eso. El mercado sabe que ahí hay mucha gente interesada en vender y sabe que si la gente vende, ¿listo? Sus stop loss van a estar ¿dónde? Siempre en la parte superior. Entonces siempre el dinero va a estar ahí esperando. Y lo mismo ocurre con los suelos. Entonces la gente cuando ve que el precio siempre regresa a esta zona y rechaza, que vuelve y regresa y rechaza, que regresa y rechaza, entonces dicen la gente, pues compren, ¿no? Porque el precio siempre está rebotando de esa zona. Entonces la gente busca comprar y si compran en esta zonita, ¿dónde van a colocar sus stop loss o su punto de pérdida? Debajo de todos esos mínimos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que ahí son zonas donde hay mucho dinero, muchas órdenes pendientes a entrar al mercado. Entonces el mercado es consciente de eso, el mercado sabe dónde está la mayor concentración de dinero. Entonces ya aprendimos que siempre que nosotros vemos esos techos o esos suelos, significa que ahí hay mucho dinero esperando a ingresar al mercado. Son stop loss que el mercado en algún punto va a venir a sacarlos. ¿Por qué? Porque recordemos que el mercado necesita esa gasolina. ¿Listo? El mercado necesita como absorber ese dinero para poder hacer así el movimiento que él espera realizar. ¿Listo? Entonces a este tipo de liquidez, ¿listo? Yo le llamo liquidez de techos o liquidez de suelo. ¿Listo? Entonces tenemos este tipo de liquidez. Entonces ya sabemos que cuando vemos el mercado que mantiene como en ese mismo rango, pues ya sabemos dónde la gente busca tomar sus operaciones y si sabemos con lógica dónde la gente va a buscar vender y comprar, pues vamos a poder obviamente darnos cuenta de dónde van a colocar sus stop loss. ¿Listo? Ahora tenemos otro tipo de liquidez, ¿vale? Que se encuentra en los mínimos y en los máximos de nuestros fractales.
¿Listo? Entonces miren que aquí tenemos una tendencia alcista, ¿verdad? Un fractal alcista, un rompimiento estructural, un BOS, tengo mi bajo y tengo mi alto. ¿Listo? Y aquí lo mismo, tengo mi rompimiento estructural a la baja, ¿listo? Tengo mi alto y tengo mi bajo. Entonces, recordemos que si entonces el precio para poder hacer una tendencia necesita que le ingrese dinero, ¿listo? Entonces vamos a nosotros a pensar que el precio para hacer todo este movimiento hacia arriba, imaginen cuánto dinero tuvo que entrar en ese activo para que el precio impulsara o subiera el valor de ese activo. Entonces ya sabemos que en esta zona, que fue donde se originó ese movimiento, ¿qué ocurre? Hay mucho dinero pendiente. ¿Por qué? Porque las instituciones aquí decidieron comprar para impulsar el precio hacia arriba. Por ende, si ellos compran en esta zonita, ¿dónde van a colocar sus stop loss? Lo mismo, sus stop loss van a estar todos por debajo de ese mínimo. ¿Listo? Y los traders que de pronto aprovecharon o vieron un escenario para comprar, traders minoristas como nosotros, también aprovecharon esa oportunidad, también compran en estas zonas, en estas zonas, en estas zonas. ¿Y dónde colocarían sus stop loss? Todos sus stop loss estarían en la zona de abajo. Entonces ya sabemos que ahí hay órdenes pendientes. Además de que la gente que más ve aquí el rompimiento de estructura, listo, que estoy en una tendencia alcista, marcan su zona extrema o marcan su zona decisional, listo, por ende quieren comprar ahí, listo, y por ende programan sus compras. ¿Qué dijimos? Un buy limit, ¿verdad? O sea, que todas esas operaciones pendientes que eran liquidez. Entonces toda la gente que está esperando que el precio regrese a este punto para comprar, programa sus órdenes ahí. Y si programa las órdenes ahí, pues ya sabemos que es dinero que está pendiente a ingresar al mercado. E igualmente sus stop loss todos por debajo. Entonces por eso es que nosotros vemos que el precio, cuando tenemos un fractal, también vamos a tener liquidez en lo que son esas zonas bajas y esas zonas altas. ¿Listo? Entonces cuando el precio hace su retroceso, listo, empieza a hacer su retroceso, este altico automáticamente también se transforma en ¿qué? En liquidez, porque es una zona donde se inyectó mucho dinero, pero ahora en ventas, ¿para qué? Para poder impulsar el precio hacia abajo. Entonces la gente y las instituciones y los bancos que quisieron vender en estas zonas, ¿dónde van a colocar sus stop loss? Pues en la zona de arriba, ¿listo? Y además la gente que ve que el precio está cayendo, programa sus órdenes de venta en esta zona, igual, órdenes esperando, stop loss por encima. Entonces, ¿qué hay? Mucho dinero esperando ingresar al mercado. ¿Listo? Y lo mismo pasa con la tendencia bajista, ¿verdad? Vamos a tener liquidez en los altos, vamos a tener liquidez en los bajos. ¿Listo? Entonces, todo esto que nosotros vemos va a ser liquidez. ¿Listo? Entonces, ya tenemos dos tipos de liquidez que podemos nosotros identificar en el mercado, ¿verdad? Déjenme eliminar un momentico esto aquí para que no nos haga tanto ruido. Entonces tenemos una liquidez que se ve en forma de techos o suelos. Tenemos también liquidez en los máximos y en los mínimos. ¿Listo? Entonces, una vez nosotros vemos esto, sabemos que son zonas donde hay mucho dinero. Y como dijimos, la liquidez es gasolina. Y también mírenla como si fuera un imán. ¿Listo? El dinero es un imán para el precio. ¿Listo? Y siempre el precio va a buscar llegar a esas zonas donde hay mucho dinero. Por eso es un imán, atrae esas órdenes para que una vez llegue a esos niveles poder ingresar así todo ese dinero al mercado. Y ahora sí ya el precio tiene el combustible que necesita. ¿Para qué? Para ahora hacer sí sus movimientos esperados. ¿Listo? Ahora tenemos otra forma de ver la liquidez. ¿Listo? Y no sé si han visto también este tipo de análisis, ¿listo? Que suele ser análisis chartistas, ¿verdad? Que el precio empieza a hacer un retroceso, ¿listo? Empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, ¿listo? De pronto genera algún rompimiento por aquí internos, ¿listo? Pero siempre está cayendo. ¿Y de qué forma está cayendo el precio? Si nosotros marcamos dos líneas, ¿listo? ¿Qué podemos ver? Que el precio siempre está cayendo, sí. Podemos ver que de pronto está en una tendencia bajista porque está cayendo, pero se mantiene siempre dentro de estos techos y estos suelos. Se mantiene como dentro de ese rectángulo o se mantiene dentro de ese canal. Entonces es igual, ya sabemos que en esos altos, ¿listo? Vamos a poner aquí, en todos estos altos y en todos esos bajos hay mucho dinero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la gente ya sabemos que ve
y está comprando y vendiendo y comprando y vendiendo y colocan todos sus stop loss, listo, por debajo de esos altos y por debajo de esos bajos. Entonces la gente de los canales, ¿qué dice? Dice que si el precio rompe el canal, listo, a la baja, pues ellos van a vender, listo, porque ya el precio rompió ese suelo, rompió ese soporte, entonces el precio ya va a caer, entonces van a vender, listo. Entonces apenas el precio llega y se lleva ese bajo, entran en ventas en este punto, y si entran en ventas en este punto, ¿dónde están sus stop loss? Acá arriba, ¿verdad? En todas estas zonas de arriba, donde está todo el dinero, listo. Y recuerden, el mercado siempre va a ir a buscar la liquidez. El mercado se mueve de punto de liquidez al siguiente punto de liquidez. Una vez toma ese punto de liquidez, se mueve al siguiente punto de liquidez y así se la pasa siempre. Va buscando el punto de liquidez a punto de liquidez. Una vez saca a todas las personas, va a buscar a las siguientes. Y lo mismo pasaría cuando la gente ve que rompe el canal hacia arriba, ¿verdad? Que la gente ve que rompe el canal hacia arriba. Entonces, ¿qué dicen? Ya rompió esa resistencia, entonces voy a entrar en compras en esta zona. Entonces el precio precisamente es lo que buscaba hacer, hacerle creer a la gente que va a romper hacia arriba, toma un poquito de la liquidez o el dinero que estaba pendiente, ahora se forma nuevo dinero en forma de stop loss en esta zona o en forma de órdenes pendientes aquí. Entonces el mercado sabe que ahí hay dinero y ahí es cuando la gente sale en stop loss, dice que el mercado los manipuló y ahora sí que ya ha tomado el dinero, se va al take profit. ¿Listo? Entonces, otro puntico de liquidez a nosotros tener en cuenta. ¿Listo? A este tipo de liquidez yo le llamo liquidez en forma de canal. ¿Listo? Porque se mantiene siempre dentro de ese rango. ¿Listo? Hasta que decide finalmente romper el canal, ya sea a la baja o romper el canal al alza. ¿Listo? Entonces no sé si de momento esto les está haciendo sentido. Pueden decirme si de verdad le ven lógica a esto, de que el mercado se mueve gracias a la liquidez, no a la estructura, ¿listo? No a la forma que de pronto nos forme, que digamos un hombro, cabeza, hombro, o que parece que forma ahí una mariposa o que forma un murciélago y que cuando yo veo eso voy a comprar y voy a vender. No, el mercado no se mueve de esa forma, el mercado se mueve por el dinero, o sea, por la liquidez. Por eso cuando aprendemos a identificar la liquidez, vamos a poder de verdad hacer un análisis con sentido, ¿listo? Con lógica de verdad hacia dónde va a ser el movimiento, el mercado. Exacto, se opera según la liquidez del mercado, ¿listo? Ahorita les voy a explicar un poco más sobre ello, ¿listo? De por qué la estructura muchas veces falla, ¿no? Porque nosotros vemos que muchas veces vamos tendencia alcista y decimos, no, pues el precio viene generándome altos más altos, yo busco mi extremo y voy a comprar. ¿Y qué ocurre? El precio cae y me rompe la tendencia. Y la gente dice, pero ¿por qué? ¿Me manipuló? Y no, muchas veces es porque no hay liquidez cerca o la liquidez más cerca eran los bajos que venía generando, ¿listo? Entonces, de momento, ¿listo? Para no llenarnos de tanta información, vamos a quedarnos con estos tres tipos de liquidez, ¿vale? Los techos o suelos, los máximos y mínimos y la liquidez en forma de canal, ¿listo? Y la liquidez también la podemos separar en dos tipos, ¿vale? Podemos separar la liquidez, vamos a hacerlo un poquito más acá abajo, en liquidez externa, ¿vale? Y podemos también ver liquidez interna, ¿listo? Entonces, ¿qué vendría a ser la liquidez externa? Vienen a ser precisamente esas zonas altas o bajas de nuestro fractal, ¿listo? Entonces cuando nosotros tenemos aquí nuestro fractal, ¿verdad? Nuestro rompimiento, nuestro BOS, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros marcamos aquí nuestro mínimo, ¿listo? Y marcamos nuestro alto, ¿listo? Entonces, ese sería nuestro fractal alcista. Entonces, la liquidez externa vendría a ser únicamente, ¿listo? Ese alto de nuestro fractal y ese bajo de nuestro fractal. Eso vendría a ser la liquidez externa. Y obviamente todo lo que se encuentre en el pasado detrás de ese fractal que tenemos. Entonces vendría a ser este mínimo que ha formado el precio, había sido precisamente este alto previo al rompimiento. Eso es liquidez externa. ¿Y qué va a ser la liquidez interna? Liquidez interna es todo lo que ocurra dentro de ese fractal, todo lo que ocurra dentro de ese alto y todo lo que ocurra dentro de ese bajo. ¿Listo? Entonces, precisamente
recordemos que el mercado requiere esa gasolina, ¿dónde va a tomar esa gasolina? El mercado no siempre va a buscar la liquidez externa. O sea, si él no tiene gasolina para ir a buscar esa liquidez externa, pues es imposible que vaya a buscarla. ¿Listo? Entonces, por eso ocurre la creación de liquidez interna. ¿Listo? La liquidez interna es todos esos altos y bajos que nosotros vemos que se forman durante ese retroceso. ¿Listo? Cuando nosotros vemos que el precio inicia ese retroceso, ¿listo? Que forma unos bajos, que forma unos altos y que nosotros vemos que aquí hay muchos rompimientos, ¿listo? Todo eso es liquidez interna, ¿vale? Vamos a ponerla de otro colorcito, vamos a ponerla de color naranja. Entonces, todo lo que ocurre dentro de lo que es mi fractal o de lo que ocurre dentro de mi alto, de mi bajo, viene a ser liquidez interna. ¿Listo? Y esta es la liquidez que el mercado viene a buscar antes de hacer su movimiento a conseguir la liquidez externa, ¿vale? Por eso vemos que el precio siempre va generándome altos, luego me genera un bajo, intenta subir, luego vuelve a tomarme el bajo, me genera, luego me toma el alto, ¿listo? Es porque el mercado necesita esas tomas de liquidez internas para recargar su gasolina, ¿listo? Y ahora sí, tener la suficiente fuerza o el suficiente dinero para ¿qué? Para poder ir a buscar esa liquidez externa que se encuentra en mis altos y que se encuentra en mis bajos. ¿Listo? Entonces, de momento, quiero que por favor me comenten si tienen claro esto hasta aquí o si tienen preguntas, porque la idea es poderlos ayudar de verdad. ¿Listo? No que se queden con sus dudas. Entonces, si tienen preguntas, pueden hacérmelas y con gusto aquí se las resuelvo. ¿Listo? Entonces, de momento, ¿es claro esto que estamos viendo? O también, como les suena lógico o tiene sentido para ustedes de que el mercado se mueva así por liquidez, me gustaría saber. Y para poder seguir con el siguiente bloque de la clase. ¿Listo? Entonces coméntenme ahí si está clarito hasta ahorita. ¿Listo? Si me he hecho entender, si de verdad entienden como el sentido de los movimientos del mercado. ¿Listo? Claro, vale, perfecto. Sí, está claro, listo. Perfecto. Entonces, que les quede muy claro, por favor, que el mercado necesita nuestras órdenes para poder hacer los movimientos. ¿Listo? Y ahora, entonces ya sabemos que en el mercado hay mucho dinero, ¿listo? Hay liquidez, son esas zonas de altos y bajos, ¿vale? Pero entonces, ¿cuándo sabemos que el precio va a ir a tomar esos punticos? ¿Listo? ¿O cómo vamos a saber cuando el precio ya ha tomado suficiente dinero para ahora sí hacer su movimiento? Entonces, quiero que les quede un término muy claro, ¿vale? Cuando el precio vemos que genera esos altos, esos bajos, ¿listo? Que se mantiene en este caso, miren, dentro de un canal. ¿Listo? Se mantiene dentro de este canal, ¿vale? Y el precio llega y finalmente rompe el canal, ¿vale? Llega y finalmente me genera un movimiento que rompe esa resistencia. ¿Listo? Entonces ya sabemos que aquí había que mucho dinero pendiente, en stop loss, en órdenes pendientes. Y con este movimiento, ¿qué ocurrió? Pues con este movimiento el precio ya decidió tomar todo este dinero que estaba pendiente. Entonces ya no está pendiente ese dinero, ya ingresó al mercado todo ese dinero que estaba esperando. Con ese movimiento el precio ya, los que estaban vendiendo, pues fueron sacados en stop loss. O sea que ya todo ese dinero ingresó al mercado. Muy bien. Y una vez que el precio, listo, me genera ahora sí ese movimiento. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Listo. Genera ese movimiento y ya sacó la liquidez, o sea, ya ingresó este dinero al mercado. ¿Dónde estaría el siguiente punto de liquidez? Pues el siguiente punto de liquidez estaría en los bajos que me fue generando en esa subida. Entonces, si el mercado ya no tiene dinero que buscar en toda esta zona de arriba, ¿por qué nosotros buscaríamos comprar en esta zona solo por estructura si al mercado no le interesa llegar a estos niveles porque ahí no hay dinero?
¿Y dónde está realmente el dinero? En esta parte de abajo, en los mínimos que el precio creó antes de generarme ese rompimiento. Entonces ahí es cuando nosotros, o por lo menos también los que aplican principalmente Smart Money o chartistas o todo eso, listo, donde ven que como el precio rompió la resistencia, me hizo un BOS, me rompió el canal, me rompió la resistencia, buscan comprar, colocan sus stop loss. Pero ¿por qué esto es incorrecto? Porque estamos entrando sin sentido, sin lógica, y no nos dimos cuenta que ya el dinero que estaba pendiente a ingresar, ya el mercado lo tomó. Ya el mercado tomó todos esos stop loss, ya esas órdenes que estaban pendientes ya se activaron. ¿Y dónde está ahora sí el dinero que está pendiente aún de ingresar? Pues en la zona de abajo. Entonces no tiene lógica, solo porque es una estructura o un fractal alcista, nosotros marcar nuestro extremo y venir y comprar si no hay dinero. ¿Listo? Si aquí solo hay liquidez externa. ¿Listo? Y tenemos liquidez tanto interna como externa en esta zona. Entonces por eso es cuando el precio regresa, de pronto les da un pequeño incentivo, les hace creer que sí y finalmente los sacan stop loss. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? El mercado inicia su retroceso, ¿listo? Empieza a caer, les hace creer de pronto que sí va a subir y finalmente los barre en stop. Y una vez saca todos esos stop loss, ahora sí que ocurre, llega a mi take profit. Entonces vamos a analizar por qué ocurre esto. ¿Listo? No ocurre porque sí, o porque el mercado es malo y me manipuló, o porque el mercado está en mi contra, o porque el mercado sabía que ahí yo iba a entrar, entonces me quería sacar. No, es porque, les digo nuevamente, si ya el mercado con este movimiento barrió el dinero que tenía cerca, ahora ¿cuál se convierte en el dinero cercano que tengo yo? Pues estos bajos que el precio me fue creando en esa subida. ¿Listo? Ahora, el precio en ese retroceso, ¿qué ocurre? Me crea más liquidez, miren. Entonces la gente empieza a ver ese retroceso y empieza ¿qué? A vender. ¿Y dónde colocan sus stop loss? Arriba de todos estos altos. Por ende, ya sabemos que ahí hay dinero. Entonces sabemos que hay liquidez. ¿Listo? Ya el precio está generando nueva liquidez. Y ahora, con esta bajada que me hizo el precio aquí, esta bajada tan agresiva, ¿verdad? Cuando vemos esas velas así grandísimas, con mucho volumen, con mucho cuerpo, que nosotros vemos, y que nuevamente los Smart Money, ¿qué hacen? Marcan su rompimiento estructural, ¿verdad? Marcan su BOS. Entonces ahora dicen, no, pues el precio aquí me sacó en stop loss en compras, quiere decir que entonces hay que vender. Entonces ahora ¿dónde ellos buscan vender? En estas zonitas decisionales o extremas de aquí. Y si programan sus ventas ahí, nuevamente, ¿dónde colocan los stop loss? Todos los colocan por arriba de esos altos. Entonces hay dinero. ¿Listo? Y el precio con esta bajada que hizo, ya ingresó al mercado este dinero que estaba pendiente en esta zona. Ya todos esos stop loss que estaban ahí esperando fueron tomados. ¿Listo? Ya esas órdenes pendientes ya no están pendientes, ya ingresaron al mercado. Y ahora, ¿dónde está realmente el dinero? En estos saltos que se formaron durante esa bajada. ¿Listo? Entonces, por eso es que también cuando ya buscan vender en esta zona, lo saca en stop loss a todos ellos. ¿Listo? Porque el dinero ¿dónde está? Está aquí. ¿Listo? Y el mercado no se mueve por estructura. ¿Listo? La estructura es solo una guía que nos ayuda a nosotros a saber un poquito en esa semana o en ese día qué dirección puede llegar a tomar el precio. Pero en realidad los movimientos nos los va a decir es la liquidez. ¿Listo? Y nuevamente miren, entonces el precio ya con este movimiento tan fuerte, entonces la gente ve ese movimiento súper fuerte y nuevamente marcan su rompimiento estructural. ¿Listo? ¿Y qué ocurre? Pues el mercado sencillamente ya me había tomado otra vez todo ese dinero. ¿Listo? Ya había tomado toda esa liquidez, todos esos stop loss, órdenes pendientes. Y así el mercado se va moviendo de punto de liquidez a punto de liquidez. Miren que el precio cada vez que saca un punto de liquidez a la baja va a tener una reacción al movimiento contrario. Y una vez saca
liquidez de la zona alta va a tener una reacción a la baja. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora sí estos ejemplos, ¿vale? En lo que viene a ser el gráfico, ¿listo? Para que no nos quedemos solo en la teoría, sino que lo veamos en la práctica. Entonces déjenme, le saco fotico a esto para podérselas enviar al grupo, ¿listo? Para que puedan estar repasando esta clasecita. Entonces vamos a borrar aquí, ¿listo? Y vamos entonces ahora sí ir a ver el gráfico, ¿listo? Entonces aquí tenemos el gráfico, ¿listo? Déjenme pongo de pronto velitas de otro color para que les quede un poco más sencillo de pronto ver las tendencias y ver el mercado, ¿vale? Entonces estamos aquí en el gráfico, ¿listo? Entonces vamos a ir a hacer un mapeo de liquidez desde atrás. Entonces vamos a hacerlo lo más atrás que nos deje, ¿listo? Entonces vamos a empezar por acá, ¿listo? Este movimiento de acá. Entonces, si nosotros empezamos a leer nuestra estructura, ¿listo? Y empezamos en este punto, ¿qué vamos a ver? ¿Listo? Vamos a ver que el precio aquí me generó un intento al alza y finalmente ¿qué? Rompió mi estructura, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí un BOS bajista en esta zonita de aquí, ¿listo? Entonces la gente ¿qué hace? Pues marca su alto, marca su bajo, ¿listo? Y marca su zona extrema, ¿listo? Donde creen que el precio puede venir, o ven y buscan su decisional, ¿listo? Que es la zonita previa a mi rompimiento, ¿listo? Entonces marcan su decisional. Entonces, como estoy bajista, en teoría, si es solo por estructura, ¿qué debería de hacer el precio? Debería de venir a estas zonas y generarme un bajo más bajo, ¿listo? Pero ahí es donde entra entonces la liquidez. Entonces vamos a identificar aquí la liquidez, ¿listo? Entonces ya sabemos que la liquidez está ¿dónde? En los bajos y en los altos, y que tenemos liquidez externa y tenemos liquidez interna. Entonces vamos a buscar primero nuestra liquidez externa. Entonces dijimos que la liquidez externa se encuentra en ese alto y en ese bajo de nuestro fractal. ¿Listo? Entonces vamos a llegar y vamos a marcar nuestra liquidez externa. La externa la vamos a identificar con color verdecito, ¿listo? Y la interna con color naranjita. Entonces ya tenemos nuestra liquidez externa y el precio me hizo el rompimiento de estructura, ¿listo? Por ende yo que debería esperar un retroceso y un bajo más bajo, pero no nos estamos dando cuenta, de la liquidez. Y miren que el precio con esta bajada, miren, con este movimiento tan agresivo a la baja, ¿qué hizo? No solo me sacó este bajo que yo tenía aquí, ¿listo? Como liquidez, o estos bajitos de aquí, sino que miren todos los bajos que sacó con ese movimiento, ¿listo? Todo, imagínense todo el dinero que estaba ahí esperando ingresar al mercado, todos esos stop loss, todas esas órdenes pendientes que al final el mercado vino y las barrió a todas ellas, o sea, generó una inducción, ¿listo? Cuando el precio viene a sacar ese dinero, le vamos a llamar una inducción, ¿listo? Una inducción o una sacada de liquidez. Nuevamente, el nombre es lo de menos, ¿listo? Lo que importa es que ustedes tengan claro el término, o que entiendan más o menos la definición de lo que es, ¿listo? Entonces una vez el precio barre con todas esas mechas, con todas esas velas, ¿qué ocurre? Pues ya todo ese dinero ingresó al mercado, ¿listo? Entonces ya el mercado vino y me sacó esta liquidez de acá, me sacó esta liquidez de acá, y ahora sí, ¿dónde está la liquidez más cercana? ¿O dónde está ese dinero esperando a ingresar al mercado? Entonces con toda esta caída, ¿qué ocurrió? Miren, si marcamos la línea que les dije, ¿qué ocurre? Miren, el precio siempre se mantenía aquí dentro de este mismo canal. Miren, siempre viene, está cayendo, sí, podemos decir que estaba bajista, pero ¿qué ocurre? Siempre está dentro de ese canal. Entonces cuando la gente ve que siempre rebota en ese techo, rebota, 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 ¿qué hacen? Pues aprovechan eso y venden, ¿no? Ponen su venta ahí, listo, ponen su venta acá. A los que de pronto ven que el mercado ya se les fue por miedo, entonces programan la orden esperando que el mercado vuelva a respetar y vuelva a caer, entonces programan todas esas ventas ahí. Y si vemos, cuando la gente vende ahí, ¿dónde irían los stop loss? Todos estarían acumulados en esta zona de arriba. Y una vez que el precio ya sacó los stop loss de la gente que buscaba comprar en estas zonas, pues ¿dónde está el dinero? ¿Listo? El dinero ahora está en toda esta parte de acá, ¿listo? Pero ¿qué vendría a ser? ¿Liquidez externa
o liquidez interna? Vendría a ser liquidez interna, ¿verdad? Porque es lo que está pasando dentro de lo que es mi alto y mi bajo. ¿Listo? Todo lo que está dentro de ese alto y bajo es liquidez interna. Y recordemos, el precio necesita primero sacar esa liquidez interna para ahora sí ir a buscar la liquidez externa, ya sea mi alto, ya sea mi bajo. Entonces, vemos que aquí el precio formó un canal y tenía toda esta liquidez. ¿Y qué ocurrió? Miren, el precio ya sacó toda la liquidez que tenía en esta parte de abajo. ¿Y dónde está ahora sí la liquidez más cercana y la liquidez importante? Pues en esta zona de arriba, tanto esta liquidez interna como esta liquidez externa. ¿Y qué ocurrió? Miren, el precio sube con muchísima fuerza y no respetó nunca ninguna de mis zonas de venta. ¿Listo? Nunca respetó, sino que barrió. Entonces todos los que estaban buscando ventas aquí dicen, no, es que el mercado me manipuló, que el mercado sabía que ahí estaban todas mis órdenes y me fue a buscar. Pero no, es que no nos dimos cuenta que en realidad el mercado ya tenía la gasolina, ya había sacado todo ese dinero, ya tenía la gasolina para ir a buscar la siguiente. Entonces miren, el mercado se mueve de punto de liquidez a punto de liquidez. ¿Listo? Temporalidad para buscar esas dos liquidez en cualquier temporalidad. ¿Listo? Eso depende al estilo de trading que tú apliques. Si eres swing, si eres day trader, tú la liquidez la vas a ver en cualquier temporalidad. Porque recordemos, todo el mercado es líquido. ¿Listo? Y el mercado es fractal. O sea que lo que pase en 4 horas está pasando igualmente en 15 minutos. O sea que tanto en estas dos temporalidades podemos ver una estructura y podemos ver liquidez. Entonces, dependiendo del estilo de trading que tú apliques, pues vas a mirar la liquidez en esas temporalidades. Si tú eres un swing, pues vas a buscar la liquidez en temporalidades diarias, ¿listo? O en temporalidades de 4 horas, o en temporalidades semanales, ¿listo? Y pasa exactamente lo mismo. Como el mercado es fractal, miren, si nos vamos a una temporalidad de 4 horas, ¿listo? Aquí yo tengo un rompimiento de estructura, ¿verdad? Tengo aquí un BOS, miren, un BOS bajista, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo? Mi alto y mi bajo. Recuerden que esto es 4 horas, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería mi liquidez externa? La que se encuentra en mi alto y la que se encuentra en mi bajo. ¿Y cuál sería la liquidez interna? La que se va formando dentro de lo que es ese fractal. Todos estos alticos o bajos que nosotros vemos, todo esto que se va formando aquí vendría a ser la liquidez interna. Entonces, si ven que se aplica a cualquier temporalidad, todo va a depender es del estilo de trading que tú busques. Entonces, miren, por ejemplo, en este ejemplo de 4 horas, recordemos que el mercado necesita primero esa liquidez interna para ahora sí ir a buscar ¿qué? La liquidez externa. Entonces, miren que el precio, vamos a irnos a ver los detalles. Miren estas mechitas, estos bajitos de aquí. El precio intenta retroceder, sube. Me genera estos bajos y ¿qué ocurre? Todos estos bajos es liquidez. Y miren que el precio viene, saca esos bajos, o sea que ya esta liquidez ya fue tomada, ya me generó una inducción. Y recuerden, el precio se mueve de punto de liquidez a punto de liquidez. Y una vez el precio saca la liquidez, ¿qué ocurre? Va a buscar el siguiente punto de liquidez, que eran ¿qué? Estos altos. Entonces nuevamente aquí el precio ya me tomó la liquidez de este alto, me tomó la liquidez de este otro alto, ¿listo? Y en esa subida, ¿qué ocurre? Me va formando más liquidez, ¿listo? Entonces miren, el mercado se mueve de liquidez a liquidez. Recordemos, cada vez que el precio me saca un alto, tiene una reacción a la baja. Y cada vez que me saca el bajo, va a tener una reacción a la alza. Porque saca todo ese dinero, por ende ya tiene la gasolina para hacer el movimiento. Entonces miren, el precio con esta subida que hace me saca la liquidez de estos altos, de este altico de acá, de este altico de acá. Y una vez ya toma esa liquidez, retrocede. ¿Y qué hace? Miren, viene y saca ahora sí la liquidez que encontraba en los bajos de estas velitas de acá. Y una vez las toma, viene, intenta subir, intenta crear la liquidez, aún no tiene la fuerza que necesita para que, miren, que una vez que el precio llega a esta zona, cae. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza para todavía venir a sacar este alto. ¿Y cuándo va a tener la fuerza? Pues cuando recargue gasolina. Y miren que el precio saca un poquito de liquidez de este alto. Miren, saca un poquito de liquidez de este alto.
¿listo? O sea que ya induce ese punto y una vez tiene la gasolina, ¿qué hace? Viene a buscar más, o sea, me saca la liquidez que tenía en estos bajos de acá, toda esta liquidez que estaba pendiente, el precio la va a buscar, ¿listo? El precio viene, saca toda esa liquidez, todos esos stop loss, esas órdenes, ¿listo? Y ahora sí, si ya sacó liquidez, ¿dónde está la liquidez más cercana? En estos altos. Ahora sí ya tiene la fuerza para venir a buscar toda la liquidez que se encuentra en esta zona alta. Entonces miren que aquí el precio ya toma todo ese dinero. Y eso es lo que el precio va haciendo con la liquidez interna hasta que tiene la suficiente fuerza, ¿listo? Para venir y sacar la liquidez externa. Que miren que al final lo hizo cuando hasta este puntico sacó la liquidez externa y toda esta liquidez interna que estaba en ese punto. ¿Listo? En vivo y en directo miraríamos la liquidez más cercana al precio actual para sacarla. Exacto. Si tú estás operando, ¿listo? Digamos, vamos a poner un ejemplo aquí. ¿Listo? El mercado ya cerró, sabemos que es viernes y pues el mercado cierra, pero pues vamos a hacer un ejemplo aquí. ¿Listo? Entonces estamos 15 minutos, recuerden. ¿Qué ocurre? 15 minutos. Tengo un impulso, pero finalmente el precio me rompe la estructura. Me genera un fractal ¿qué? Bajista. ¿Listo? Entonces aquí el precio me genera un BOS bajista. ¿Listo? Entonces yo que tengo un fractal bajista, marco mi alto y marco mi bajo. Entonces yo ya sé que este alto y este bajo, ¿qué va a ser? Va a ser mi liquidez externa. Muy bien, entonces marco mi liquidez externa. Entonces ya sé que son zonas donde hay mucho dinero esperando, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Entonces todo lo que pase dentro de ese alto y ese bajo va a ser solamente liquidez interna, ¿vale? Que es la que el precio va a ir a buscar porque es la que tiene más cerca antes de buscar la liquidez externa. Entonces yo tengo toda esta liquidez interna de aquí, todos estos bajitos, todos estos alticos de acá, listo, estos bajos, todos estos altos. Miren que ya esta liquidez, toda esta liquidez de estos altos fue sacada. Inclusive el precio ya sacó la liquidez de este alto de aquí, listo. Miren que esta vela cerró mucho más arriba que estas de acá, por ende ya me hizo una inducción, o sea ya me sacó toda la liquidez que tenía en la parte de arriba, o sea todos estos altos que era liquidez, ya todo ese dinero ingresó al mercado. Y ahora, ¿cuál es la liquidez que tiene más cercana? Esta de aquí, ¿verdad? Miren dónde se encuentra el precio. ¿Y cuál es el punto de liquidez más cercano que tiene? Este de aquí. Entonces lo más probable es que el mercado venga o a buscar esta que también está cerca, cuando esté en vivo y en directo, que venga, busque la liquidez, una vez ya tiene el dinero, listo, ¿dónde estaría ahora todo el dinero acumulado? Pues acá arriba, que miren que es liquidez interna y que además está ya muy cerca mi liquidez externa. Entonces miren que el precio, todo ese retroceso que hizo, vino a sacar liquidez interna, listo, para tener la fuerza para venir a buscar esa liquidez externa. Listo, entonces en vivo y en directo nosotros vamos a buscar la liquidez más cercana que tenga el precio en el momento, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces vemos que el precio se encuentra, digamos, en esta zona, ¿listo? Y la gente ve esta liquidez de acá, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, pues estoy fractal bajista, ¿verdad? Tengo mi liquidez en la parte de abajo, entonces voy a buscar vender en esta zona. Pero esta liquidez está mucho más lejos que la que tiene aquí arribita, o inclusive que esta liquidez externa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues como el precio vas a buscar lo más cercano que tenga, la forma más rápida que tenga sacar todo ese dinero, pues va a ir a buscar la liquidez más cercana. ¿Y cuál es la liquidez más cercana? La que tiene en la parte de arriba. Esta liquidez pues está muy lejos para que en esa sesión el precio la vaya a tomar. ¿Listo? Entonces por eso es que muchas veces nos comemos esos stop loss y decimos, pero ¿por qué? Si tenía mi estructura bajista, tenía mi extremo, tenía la liquidez, pero no nos dimos cuenta que en realidad la liquidez que estaba más cerca era mi liquidez externa, que vendría a ser mi alto, o esta liquidez interna en forma de altos que tenía en esa zona. ¿Listo? ¿Cómo haría para saber para dónde va? Por inducción y la fuerza con la que vaya, correcto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿listo? Digamos que el precio venía así, bajista, ¿listo? Digamos que el precio, entonces tenemos aquí nuestro rompimiento estructural, ¿verdad? Nuestro BOS bajista. Entonces yo que tengo mi alto, tengo mi bajo, perfecto.
Entonces tengo mi liquidez externa, listo, vamos a poner un poquito más grandecita, nuestra liquidez externa en mi alto y mi bajo. Entonces yo ya sé que si estoy bajista, pues voy a buscar que el precio retroceda por lo menos por encima del 50%, listo, para yo buscar una venta y saber si el precio va a respetar ese fractal bajista o va a ser completamente inducido. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos eso? Precisamente con la liquidez interna que se vaya formando. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra liquidez interna, ¿verdad? Todos estos alticos y estos bajitos que el precio me va formando. Entonces, el precio tiene que recargar gasolina. Entonces, miren que aquí el precio saca este alto. ¿Listo? O sea que, ¿qué hace? Me induce la liquidez. ¿Vale? Pero la liquidez interna no es lo suficientemente fuerte, o sea, sacar únicamente un puntico de liquidez interna no tiene la suficiente fuerza para venir ya a buscar la liquidez externa. Entonces el precio tiene que ir sacando liquidez en cada puntico. Entonces el precio retrocede, saca este puntico de liquidez y vuelve a subir. Listo, vuelve a subir. Aquí se queda sin gasolina. Listo, entonces vemos que el precio viene, saca esta liquidez, o sea, me genera una inducción. Listo, este bajo me genera la inducción de este punto de liquidez. Ya tiene la fuerza para subir. Listo, el precio empieza a subir, pero llega a esta zonita donde ya sabemos que también hay liquidez. Por ende el precio tiene una reacción, se queda sin fuerza. Entonces el precio necesita recargar su gasolina. ¿Y qué hace? Viene a tomar estos bajos de acá. Listo, viene a tomar entonces esta liquidez que tenía pendiente aquí. Y una vez el precio saca la liquidez de la parte baja, pues ¿cuál es mi liquidez cercana? Esta que tengo acá arriba, ¿verdad? Entonces ya el precio recargó la gasolina, entonces viene a tomar nuevamente la liquidez que tenía en los altos. Entonces ya me toma todos estos punticos de liquidez que yo tenía aquí. Y miren que el precio, cada vez que va tomando liquidez, forma más liquidez. Miren que el precio en la subida, pues me va formando bajos. ¿Listo? Que también vienen a ser liquidez que está pendiente a tomar al mercado. ¿Listo? Pero miren que el mercado antes siempre toma un puntico de liquidez para ir al siguiente. ¿Listo? Entonces de esa forma es que vamos a saber dónde va. Si el mercado, digamos que ya empieza, hace esto, ¿listo? Y llegó. ¿Listo? Digamos que llegó aquí a una zona decisional. ¿Listo? Digamos que esta es una zonita decisional donde el mercado quiso subir pero finalmente rompió. ¿Listo? Entonces digamos que el mercado reaccionó a esta zonita decisional. ¿Listo? ¿Y cómo lo hizo? ¿Listo? Miremos que el precio en esta subida, ¿qué generó? Liquidez en todos estos bajos que tiene aquí. ¿Listo? Y aquí es cuando validamos si ese fractal bajista o ese fractal alcista sí va a ser respetado por la liquidez. Entonces miremos que el precio ya me sacó toda la liquidez que tenía en mis altos, ¿verdad? Toda esta liquidez interna que yo tenía en estos altos ya la tomó. O sea que ya recargó mucha gasolina. ¿Listo? Y a la vez que recargó gasolina, ¿qué ocurre? El precio llegó a una zona decisional, que ya sabemos que son zonas donde, como también hay órdenes pendientes, pues el precio puede llegar a tener una reacción. Además, un decisional, ¿qué es? Un bloque donde se inyectó mucho dinero para poder romper un bajo. ¿Listo? Para poder cambiar la tendencia o continuar con esa tendencia. Entonces, si el precio ya me sacó la liquidez que tenía en la parte de arriba, y digamos que aquí ya no tengo más liquidez interna, ¿listo? En esta zona, sino que ya el mercado solo cayó, no me generó altos ni bajos, sino que solo me fue generando muchas velas. Entonces ya no hay liquidez importante acá. El precio ya me tomó la liquidez cercana que tenía, que era este alto. Y ahora, ¿dónde está la liquidez más cerca? Toda esta liquidez que el precio me ha venido formando. ¿Y qué me ha venido formando? ¿Qué? ¿Cómo? En forma de canal. Miren que el precio siempre se mantenía dentro de este canal. Y recordemos, cuando me rompe esa resistencia o ese canal, hay algunos traders, ¿verdad?, que por su estrategia, que buscan comprar. Compran apenas el precio rompe la resistencia, compran. Por ende, si compran, ¿dónde están sus stop loss? Por debajo. O sea que el dinero, ¿dónde está? Aquí abajo. Ya el precio tomó todo el dinero que había arriba. A la vez que vino
y llegó a una zona decisional, o sea que más confluencias para nosotros decir, ok, estoy bajista, o sea, mi tendencia principal es buscar ventas, el precio ya tomó liquidez, justo antes de tomar después de tomar la liquidez, mitiga mi zona decisional y ahora sí tengo mi liquidez cerca, aquí en la parte de abajo. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, ok, entonces yo ahora sí puedo tomar una venta, mi stop loss por encima de ese decisional, listo, podríamos programar la orden o esperar una confirmación, listo, esperar algún cambio de tendencia interno, listo, y ahora sí, nosotros tomar la venta, listo. Entonces esa es la forma en la que validamos qué dirección va a tomar el precio gracias a esas inducciones y a la liquidez. Entonces, muy importante, siempre fíjense cómo el precio está haciendo las inducciones, ¿listo? Y dónde tengo la liquidez más cercana, ¿listo? Pero ojo, porque el precio también puede venir, ¿listo? Saca un poquitico de liquidez únicamente, digamos que me saca este poquitico, ¿listo? Pero entonces, ¿cómo va a caer? Entonces el precio cae de esta forma, ¿listo? Y finalmente toma la liquidez, ¿listo? Entonces ya el precio sacó la liquidez de estos stop loss que estaban aquí, ¿listo? O de esas compras pendientes. O sea, ya tomó esta liquidez. Pero en la bajada, ¿qué ocurrió? Me genera más liquidez, ¿listo? Y el mercado se mueve de punto de liquidez a punto de liquidez. Entonces aquí es cuando el mercado puede tener un rechazo, ¿listo? Y recordemos, otro tipcito que les doy, el mercado no tiene que sacar toda la liquidez para generar un movimiento contrario. Él necesita solo recargar un poquito de gasolina para ahora sí hacer sus movimientos. Por eso, con esta sacadita de estos puntos de liquidez es a veces suficiente para que el precio ya tenga la fuerza para querer venir a buscar esa liquidez externa. Listo, recordemos, es cuando el precio recarga gasolina de liquidez interna que va a ir a buscar nuestra liquidez externa. De 15 minutos te bajas a qué temporalidad para ejecutar. Ok, yo para tomar mis operaciones, temporalidades pequeñitas, listo, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Ahí es donde busco ya mi ejecución, como mi gatillo para tomar la entrada, ¿vale? ¿Cómo puedo identificar una buena inducción, aparte de saber que me elimina los últimos bajos o altos? Con la fuerza con la que lo hace, ¿listo? Esa es la forma en la que vamos a saber si esa inducción de verdad es una inducción o es solamente un rompimiento estructural. Con la fuerza con la que me lo haga. Vamos a verlo en el gráfico cómo se ve. ¿Listo? Por ejemplo, miremos aquí cómo el precio venía subiendo. Miren que subía de forma muy despacio. ¿Listo? Muy lento. ¿Listo? Son movimientos normales. ¿Listo? El precio está siendo eficiente. Está llegando a zonas de demanda, a zonas de oferta. Pero miren qué ocurre aquí. Miren las velas tan pequeñas con las que venía haciendo el movimiento. Hasta que el precio, con velas fuertes, listo, me genera esa inducción. Y cuando la gente generalmente ve esos movimientos fuertes, en este caso a la baja, les entra miedo, les entra pánico. ¿Pánico de qué? De que el mercado los deje. Entonces dicen, no, el mercado ya se va a ir. Entonces ventas, no, porque ese movimiento tan fuerte a la baja significa ventas. Ventas, ventas. Pero no se dieron cuenta que solo fue una toma de liquidez para continuar haciendo el retroceso. Entonces eso es lo que nos va a validar si una inducción es buena. Miren esta de acá, movimiento muy fuerte a la baja, ¿listo? Velas con mucho volumen que sacan la liquidez. La gente entra en pánico cuando ven esas velas tan grandes y dicen el precio me va a dejar, entonces apenas retroceda yo voy a buscar vender, 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 vender. Pero ese movimiento fuerte solo fue esa trampa, esa manipulación o esa inducción que necesitaba el precio para ahora sí ir a buscar el siguiente punto de liquidez. Y también las mechas, correcto, que tengan las velas nos van a decir, listo, las velas japonesas también nos dicen lo que el mercado quiere hacer. Entonces cuando nosotros vemos, listo, que viene una vela así, que va cayendo con mucho volumen, vamos a ponerla aquí de un color verdecito para que se vea, listo, cuando nosotros vemos una vela, listo, que viene así, va cayendo con mucho volumen y llega a cierto nivel donde el precio tiene una reacción de una súper fuerte, que vemos que ese cuerpo de una se retrae y me deja es una mecha así, ¿verdad? Entonces la vela venía así, llega a un punto justamente y tan rechaza,
¿listo? Cuando nosotros vemos eso, ¿listo? Y vemos que además lo hizo con muchas velas fuertes antes, ¿listo? Que ya me sacó ahora sí todo el dinero que había antes, todos esos bajos que habían antes, ya los indujo, que lo hizo con fuerza, que vimos ese rechazo, que significa ese rechazo que nos dice que entonces el precio ya no quería, listo, seguir cayendo, sino que quería continuar, sino que ahora quiere que, perdón, cambiar su movimiento. Entonces ese tipo de cositas es que vamos a tener nosotros en cuenta para validar si esa inducción es suficiente para ahora sí buscar un movimiento contrario. ¿Listo? La fuerza con la que lo hace y el rechazo que tenga esa velita. ¿Listo? Entonces no sé si tienen más preguntitas para ya ir dejando por acá, para no llenarlos de tanta información, y ya en la siguiente clase podemos validar un poquito más o hacer algún otro tipo de ejercicio para que les quede mucho más claro. Entonces no sé si tienen preguntas para podérselas resolver. La idea es que pregunten, o sea, no se queden con las dudas, y por muy, digamos, boba que les pueda sonar a ustedes, ninguna pregunta es de verdad boba. Lo importante es que no se queden con las dudas y de verdad puedan aprender. Listo, esta es la idea de esta serie de clases que estoy dando, poderles ayudar a tener un poquito de claridad, listo, en lo que es el trading. Profe, ¿tiene grupo? Sí, tengo un grupo donde precisamente les estoy avisando de las clases, también les envío análisis en vivo, ¿listo? O sea, les digo, como en el punto en el que está el mercado, les digo yo qué veo, dónde está la liquidez, qué me puedo esperar, ¿listo? Entonces, ¿dónde pueden unirse al grupo? En mi Instagram, ¿listo? Ahí van ustedes a encontrar el link de acceso para unirse al grupo. Entonces, ahí les dejo mi Instagram, ¿listo? Se los dejo en el comentario anclado. Ahí van a mi Instagram, en la biografía van a encontrar el link y se pueden unir al grupo, ¿listo? Ahí yo les estoy avisando de todo, a veces les envío también entradas, hago análisis, entonces ahí pueden estar. ¿Qué es un vacío de liquidez? El vacío de liquidez, ¿listo? Es cuando el precio genera un movimiento tan fuerte como este de aquí, miren, movimiento tan fuerte que me genera un desequilibrio en el mercado. Y ese desequilibrio, ¿listo? ¿Cómo lo vemos? Vamos a contar después, antes de que ocurra ese movimiento fuerte, vamos a ubicar siempre 3 velas. ¿Listo? Entonces miren aquí, una vela, la segunda vela y la tercera vela. ¿Listo? Entonces vamos a marcarlo. Nuestra primer vela, la mechita del máximo de nuestra primer vela, y vamos a marcar la zona baja de nuestra tercera vela. Entonces vemos que hay un vacío. ¿Listo? Antes de que el precio llegara, todo esto era un vacío de liquidez, ¿listo? Los vacíos de liquidez también son zonas que actúan como imán o imbalances, que también se llaman, ¿listo? Son zonas donde el precio se siente atraída a rellenar, porque esto lo podemos ver si quieren en la segunda clase, en la siguiente clase, ¿listo? Aprender a identificar los imbalances. El mercado siempre va a buscar ser eficiente, y cuando el precio me deja esos huecos, esos vacíos, significa que está siendo ineficiente. Por eso el mercado va a buscar siempre esas zonas para hacer eficiente al mercado. ¿Listo? ¿Qué días se reúnen? Una vez a la semana doy las clases. ¿Listo? Generalmente están siendo los sábados, pero si de pronto un sábado no puedo, yo les aviso y cuadramos el día y el horario. ¿Listo? Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por estar presentes. ¿El vacío de liquidez es lo mismo que un Fair Value Gap? Sí, exacto, un Fair Value Gap o un imbalance. O sea, como les digo, el nombre es lo de menos, ¿sí? Lo importante es tener claro el concepto de qué es y cómo funciona y cómo los podemos aprovechar. Ya el nombre que cada estrategia le ponga, que Fair Value Gap, o que Inverse Fair Value Gap, o que imbalance, que vacío, bueno, eso ya cada quien le dice como quiera. Lo importante es que tengan claro qué es, cómo funciona y cómo los podemos aprovechar. ¿Listo? Entonces, el vacío es únicamente un movimiento tan fuerte en el mercado que genera un desequilibrio, o sea que hay mucha más o demanda que oferta o oferta que demanda, y el precio siempre va a buscar rellenar esas ineficiencias o hacer al mercado otra vez eficiente. ¿Listo? Entonces no sé si tienen más preguntitas, sino para ir dejando por acá. Yo creo que en la siguiente clase podemos explicar lo que son esos vacíos y cómo combinar lo que ya hemos visto. ¿Listo? Combinar lo que es la estructura con la liquidez, con los imbalances, y así poder validar las entradas que nosotros podemos llegar a tener. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues los dejaría por aquí. ¿Listo? Entonces, nuevamente les recuerdo, pueden unirse al grupo, ¿vale? Ahí yo estoy haciendo análisis, aviso de las clases, pueden seguirme en mi Instagram. En Instagram también tengo interacción con ustedes, ¿listo? Para resolver sus preguntas. En las historias de Instagram también les estoy mostrando contenido y las cosas que hago, ¿listo? ¿Estas clases las subes a alguna plataforma? Sí.
la subo a mi canal de YouTube. Entonces ahí mismo en el grupo de Telegram, listo, yo ahí les tengo fijado un comentario con el link a mi canal. Ahí ya están subidas las 3 clases que hemos tenido y pues obviamente voy a subir esta 4ª clase, listo, para que la puedan repasar. Y al grupo también les voy a enviar las descarguitas, las imágenes que tomamos de los ejemplos que hicimos, para que también los puedan ir estudiando, ¿vale? Entonces nuevamente pueden unirse ahí, listo. De hecho, déjenme les muestro, a ver si me deja aquí. Listo, para que puedan ver lo que viene a ser, listo, el canal de Telegram, ¿vale? Para que puedan ver un poquitico cómo es, listo. Entonces ahí ustedes pueden ver, creo que ahí se logra ver en la pantalla, listo, lo que es. Entonces ahí yo les estoy avisando, listo, hago análisis también, algunas proyecciones de lo que me espero para ese día, para la sesión, listo. Y aquí en los comentarios fijados van a tener, listo, el acceso al canal, y también les regalé ahí mismo un libro, listo, un libro que sé que va a ser un antes y un después cuando lo lean, listo, sobre todo en la parte emocional y mental del trading. Entonces les regalé también este librito para que lo puedan descargar y leer, se llama Trading al Día. Entonces ahí también lo van a tener, yo sé, de verdad, léanlo, o sea, de verdad les aconsejo que lo lean. Eso es un antes y un después si tienen, digamos, todavía problemas para manejar la parte emocional en el trading, listo. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos de verdad por haber estado en esta clasecita, de verdad. Espero de verdad haya sido de ayuda para ustedes. Y en el grupo les estaría avisando entonces para la próxima semana tener nuestra 5ª clase, ¿vale? La bajada del mercado el viernes se considera liquidez. Esta bajada, claro, fue una toma de liquidez. Pues vamos a ver si el precio respeta la estructura, que no creo. O sea, lo más probable es que el precio venga a buscar esa liquidez externa, listo. Puede que venga primero a tomar algo de liquidez interna y ahora sí ir a buscar esa liquidez externa, perdón, listo. Entonces esta bajada fue solo una inducción. Yo no lo vería tanto como un rompimiento, sino más como una inducción. Igual, nuevamente, el precio nos va a validar si esas zonas funcionan de acuerdo a cómo forme y tome la liquidez, listo. Entonces nada, los dejo, nos vemos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias de verdad por haber estado. Chao, chao, nos vemos.